Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la electricidad y voy a describir los conceptos básicos de voltios, amperios, vatios, vatios hora, ya que mucha gente confunde estos términos y la verdad es que son un poco complicados. Si bien es cierto, no voy a entrar mucho en detalle en fórmulas raras ni explicar teoría incomprensible, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que alguien sin ningún tipo de conocimiento sobre la electricidad pueda entenderlo y pueda adentrarse en el mundo de la energía solar. En primer lugar, voy a hablar sobre la electricidad. La electricidad es la energía que utilizamos para hacer funcionar los electrodomésticos, por ejemplo una batidora, etc. La electricidad se genera en las grandes plantas solares, hidráulicas, nuclear, y se manda mediante cable hasta nuestra casa. Hay diferentes transformaciones de voltaje, pero bueno, eso ya es más complicado. Al final la electricidad es lo que tenemos en nuestra casa para hacer funcionar nuestros electrodomésticos y tener una vida más cómoda. Como he dicho, como la energía se genera en un lugar concreto, pero hay que llevarla a nuestra casa, es necesario emplear cables. El cable es como si fuera la tubería que lleva esa electricidad desde el lugar donde se genera hasta nuestra vivienda. El cable puede ser de cobre o aluminio, al final son elementos conductores y vienen aislados con un plástico. Este aislante lo que hace es evitar que el cobre o elemento conductor, al tocar otro material, derive la electricidad por ese camino. Si aislamos completamente el cobre con un elemento que evita que lo que toque se vuelva conductor, hacemos que haya un conducto, una dirección de la energía que nosotros queremos hacer. Siguiendo con el símil de la tubería y el agua, pues la tubería sería nuestro aislante que evita que el agua se desparrame y vaya en todas direcciones, haciendo una conducción de agua hasta donde nosotros queremos. Sin embargo, la electricidad, a diferencia del agua, necesita que haya un camino de ida y uno de vuelta. Es decir, desde donde se produce, hace falta que vaya y vuelva. Con el agua tenemos una tubería, cogemos el agua, la llevamos donde queremos y ahí se gasta. En la electricidad es necesario que haya un camino de ida y un camino de retorno de la energía, formando un circuito, un círculo cerrado. Obviamente la energía se va a consumir entre medias, pero tiene que haber tensión en todo el circuito para que haya ese flujo de electrones. Tal y como vemos en este ejemplo, esto es un ejemplo de corriente continua con una batería. La batería es la que suministra la energía en este caso y tenemos un conducto positivo que lleva la energía, pasa por un interruptor. El interruptor actuaría como aislante del conducto, por eso cuando abrimos el circuito separamos el cable y al abrir el circuito ya no fluye la electricidad. Llega a la bombilla y vuelve a la batería. Esto es un ejemplo de circuito de corriente continua. La corriente continua es aquella en la cual el voltaje se mantiene constante y hay un circuito de ida y uno de vuelta. En los sistemas solares, por ejemplo, el panel solar genera electricidad en corriente continua, la batería la almacena también en corriente continua. Por otro lado, la corriente alterna es un concepto más difícil de explicar, es lo que tenemos en nuestra casa. La corriente alterna, en vez de tener un camino de ida y uno de vuelta, tiene alternancia entre ellos, es decir, el camino de ida, el primer instante, es de ida, pero en el instante siguiente la energía está volviendo por ese mismo conducto. Mientras que en el camino de vuelta, al principio vuelve, pero después sale por ese conducto. Lo que conseguimos es que en vez de hacer un camino de ida y uno de vuelta, tenemos que ambos caminos están constantemente inyectando y volviendo a recoger la energía. Este movimiento que acabo de describir ocurre 50 veces por segundo. Por eso la frecuencia que tenemos en nuestra casa es de 50 Hz. En Estados Unidos ocurre 60 veces. Para que nos hagamos una idea, es como si en nuestra casa cogiéramos el interruptor de encendido y encendiéramos y apagáramos constantemente. Si pudiéramos encender y apagar 50 veces en un segundo, lo más probable es que nosotros viéramos todo el rato la luz encendida, pero realmente está yéndose la energía. En un sistema solar, el inversor es el elemento que convierte la corriente continua de la batería o de los paneles en corriente alterna para utilizarla en nuestra casa. El siguiente concepto a explicar es el de voltaje. El voltaje es la fuerza que tiene un sistema para hacer que se cierre el circuito. Como he comentado antes, para que la energía fluya tiene que haber un camino de ida y uno de vuelta que se cierre. Si en algún punto abriéramos ese
ese circuito, si cogiéramos y cortáramos el cable con una tijera, si la distancia fuera muy corta y tenemos el voltaje suficiente, la electricidad, si tiene bastante voltaje, puede cerrar el circuito en el aire. Es lo que se denomina como arco eléctrico. El arco eléctrico lo que hace es que la electricidad utilice las partículas de polvo dispersas en el aire para cerrar ese circuito. De ahí que huela quemado, porque se está quemando ese polvo, y salten chispas, porque no es directo. El polvo puede estar en diferentes puntos y va siguiendo ese camino. A mayor voltaje, mayor es la distancia con la que el circuito se puede cerrar. Por ejemplo, con 12 voltios, pues habría que tener una distancia muy pequeñita para que se cerrara el circuito sin estar en contacto. Por ejemplo, cuando vamos a poner las pinzas en el coche, suelen saltar chispitas cuando estamos muy cerca. Pero, por ejemplo, si tuviéramos 33 kilovoltios, podríamos llegar a separar a lo mejor 1 metro los cables y se podría dar el caso de que hubiera un arco eléctrico. Para que se cierre el circuito tienen que ocurrir dos cosas. Si, por ejemplo, en vez de el aire pusiéramos un objeto, como mi dedo, por ejemplo, depende de la resistencia al paso de la electricidad de ese objeto, en este caso mi dedo, se cerrará el circuito o no, y depende del voltaje. Por ejemplo, si yo tengo 12 voltios y pongo mi dedo entre medias del cable, no va a pasar electricidad, porque la resistencia de mi cuerpo al paso es superior al voltaje. Sin embargo, si en vez de 12 voltios tuviéramos 100 voltios, la resistencia de mi cuerpo es menor al voltaje y por lo tanto pues la electricidad fluirá a través de mí y yo notaré como que mi dedo se está quemando, notaré la electricidad circular por mi mano. Es por eso que la electricidad es peligrosa. A partir de 50 voltios en seco, el ser humano de media es capaz de notar la electricidad pasar. En mojado, si estás mojado, el agua hace que tu resistencia baje y por lo tanto con 24 voltios podríamos notar el paso de la electricidad. Aplicando esto en paneles solares, un panel solar de 36 células tiene en torno a 18 voltios. Si conectamos los paneles solares en serie, lo que hacemos es aumentar el voltaje. Por ejemplo, si tenemos dos paneles de 100 vatios, 18 voltios y 5,5 amperios, si los ponemos en serie tendríamos 36 voltios y 5,5 amperios. Tendríamos 200 vatios. El siguiente concepto a explicar son los amperios. Los amperios son los electrones que están fluyendo a través del conductor. Sería el agua del ejemplo anterior. Para que nos hagamos una idea, en un panel solar los amperios varían en función de la radiación y de la incidencia de esta sobre el panel. Cuando es por la mañana, a primera hora, hay muy poca radiación. A las 6 de la mañana vemos que empieza a haber luz, pero todavía es muy tenue, por tanto la radiación es muy poca. Si encima el panel no está orientado hacia ese punto, pues lo más probable es que por la mañana a primera hora tengamos muy poca potencia, muy pocos vatios disponibles, muy pocos amperios. Sin embargo, a las 12 del mediodía, con el panel orientado completamente al sol, pues ahí tendremos la máxima producción de amperios. Es por eso que el panel solar, el amperaje, es variable. Tiene un pico máximo y pasa de 0 al 100%, menos pérdidas, y vuelve a 0% cuando se hace de noche. En los paneles solares, si queremos aumentar los amperios, lo que tenemos que hacer es poner paneles solares en paralelo. Si tenemos como el ejemplo anterior dos paneles de 100 vatios, 18 voltios y 0,55 amperios, pues si lo ponemos en paralelo tendremos 11,1 amperios y 18 voltios. Al final tenemos igualmente 200 vatios. Digo que tenemos en ambos casos 200 vatios porque la potencia es el resultado de multiplicar los voltios por los amperios. Entonces, si tenemos dos paneles y los conectamos, ya sea en serie o en paralelo, la potencia se va a sumar siempre. Sin embargo, dependiendo de la conexión, es posible que tengamos 36 voltios y 5,5 amperios o 18 voltios y 11,1 amperios. Pero en ambos casos, 18 por 11,1 o 36 por 5,55 da 100 vatios. La diferencia radica en que cuanto más amperios, cuanto más agua pase por el conducto, más grande tiene que ser la tubería, más grande tiene que ser la sección del cable para evitar que se funda. Y finalmente, el último concepto que quiero explicar es el concepto de energía. La energía son los vatios por las horas. En el caso de un electrodoméstico, la energía que consume son la potencia en vatios de ese electrodoméstico por las horas que está en funcionamiento. Imaginemos un destornillador eléctrico de 220 vatios.
un destornillador que tiene 220 voltios de corriente alterna y un consumo de 1 amperio. Eso serían 220 vatios. Si ese destornillador está durante 10 horas en marcha, pues serían 220 vatios por 10 horas, 2200 vatios hora. Eso sería la energía que está consumiendo ese destornillador eléctrico. En un panel solar, la energía que está produciendo, resultado de multiplicar la potencia que está produciendo en un momento por las horas de producción. Un panel solar es difícil de estimar cuál es la producción, ya que, como he dicho antes, la potencia no es fija, no son siempre 100 vatios o 200 vatios. Igual tienes 50 vatios, 60 vatios, 80 vatios, 100 vatios. Y a lo largo del día, pues igual estás 50 minutos produciendo, después viene una nube, estás 20 sin producir, luego estás 2 horas a pleno sol, por lo tanto es difícil. Pero si, por ejemplo, estimamos que has estado a 100 vatios con un panel de producción constante durante 5 horas, pues has producido 500 vatios hora de energía. Y en una batería se puede estimar la acumulación energética según lo que le está entrando. Por ejemplo, si a la batería le están entrando esos 100 vatios durante 5 horas, le van a entrar 500 vatios hora. Una forma de saber qué capacidad de acumulación total tiene una batería es mirando la ficha. Hay fabricantes que te van a decir directamente que una batería tiene 2200 vatios hora de acumulación o 2,2 kilovatios hora de acumulación. Sin embargo, es posible que te lo den en amperios hora. Te pueden decir tiene 50 amperios hora. Te tienen que dar también el voltaje de la batería, si es de 12 voltios, 48 voltios, 36 voltios, etc. Es importante que a la hora de comparar baterías comparemos siempre en vatios hora o en kilovatios hora. Por ejemplo, una batería de 100 vatios hora es idéntica a otra batería de otra marca de 100 vatios hora. Sin embargo, habría que ver si nos dan la acumulación en amperios hora, pues a qué voltaje es, porque no es lo mismo comparar una batería de 200 amperios hora a 12 voltios que una batería de 100 amperios hora a 48 voltios. La de 100 amperios hora a 48 voltios serían 4,8 kilovatios hora, mientras que la de 200 vatios hora a 12 voltios serían 3,6 kilovatios hora. Aunque en un principio una tenga más amperios que la otra, la acumulación de la que tiene menos amperios es mayor por el voltaje que la otra. Por eso, cuando comparemos baterías, ya sea de plomo o sea de litio, pues tienes que comparar o en vatios hora, o si ambas son del mismo voltaje, las puedes comparar en amperios hora. Si el voltaje de ambas baterías es diferente, la única comparación posible es en vatios hora. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Chao.